Ahora sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bueno, en esta reunión nosotros lo que vamos a hacer es, voy a escuchar, a ver qué dudas tienen, qué inquietudes tienen. Por lo menos hasta donde yo he recibido, lo único que recibí fue, digamos, el deseo de participar, pero no recibí dudas concretas. Esperen un poquito, estoy admitiendo más gente. Este, entonces, una sola duda recibí, no me acuerdo de quién, pero de uno de los alumnos, que me decía que tenía problemas para entender el concepto de devengado. Bien, miren, el concepto de devengado, le digo, es en el impuesto a las ganancias es bastante sencillo. O sea, devengar algo significa que eh, digamos, el hecho imponible, es decir, el nacimiento del hecho imponible ya se verificó. Entonces, lo que me está diciendo es, si lo asociamos, por ejemplo, con IVA, es que algo está devengado cuando estamos hablando de venta de bienes con la entrega del bien. Cuando estamos hablando de prestaciones de servicios con la finalización de la prestación del servicio. Entonces, como les decía, eso sería el concepto de devengado. Obviamente, es el más, digamos así, normal, lo que yo les estoy diciendo. A esto le tienen que agregar ustedes el concepto de percibido en sí, que es el otro, que es el opuesto, que el de percibido obviamente no es fácil, es cuando se cobra eh, efectivamente, cuando se cobra efectivamente, o bien, eh, el concepto de percibido, ustedes, no obstante el concepto de percibido, algo parecido o muy parecido al concepto de percibido, lo van a encontrar cuando la ley habla de lo que es el concepto de pago. Entonces, en el concepto de pago, nosotros tenemos que considerar cuándo algo se considera pagado. Fíjense que yo les dije a ustedes, y a contrario de lo que suelen decir varios de los libros, ¿no? Yo les dije a ustedes de que eh, primera y tercera categoría, las ganancias se imputan por lo percibido. En cambio, segunda y cuarta se imputan por lo devengado más percibido. ¿Por qué digo que difiero? Y porque yo digo que difiero porque la mayoría les va a decir que primera y tercera es por lo devengado y que segunda y cuarta es por lo percibido. ¿Y por qué la mayoría dice percibido y por qué yo les estoy diciendo devengado más percibido? Y porque es sencillo, porque si no está devengado, no existe la ganancia. Entonces, para que algo pueda ser ganancia, primero tiene que devengarse, y una vez devengado, entonces será ganancia grabada cuando se perciba, en segunda y cuarta categoría, en la mayoría de las rentas de segunda y cuarta categoría. Pero eh, les digo algo simple. Por ejemplo, yo presto servicios. Si yo presto servicios y digamos, por el solo hecho de prestar servicios, viene un cliente y me da un adelanto y yo todavía no he hecho nada, 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 ni siquiera he iniciado a prestar el servicio, eso que yo recibo, ¿lo percibí? Sí, sin duda, lo percibí. Ahora, ¿es ganancia? No. ¿Por qué es ganancia? Porque ni siquiera lo inicié. Entonces, como no lo inicié, lo que yo tengo es un pasivo, no es una ganancia, es un pasivo, es lo que debo. ¿Cómo voy a saldar ese pasivo? Prestando mi servicio. Entonces, cuando yo preste mi servicio, ahí se va a devengar mi servicio y, bueno, ya está percibido. Entonces, ya cuando se empiece a devengar, ahí, en ese momento, yo puedo considerar como ganancia grabada. Entonces, por eso es que yo les decía que en segunda y en cuarta categoría, lo correcto técnicamente es aplicar devengado más percibido. Porque si fuera percibido solamente, yo se los expliqué en clase igualmente, si fuera percibido solamente, podemos considerar que es un pasivo y no una ganancia. Así que bueno, el objetivo de esta reunión es resolver dudas, así que los escucho. Empiece alguien a hacerme alguna consulta y yo trataré de responderles. ¿Puedo hacer dos consultas, profesor? Una por ahora, una. Dale. Una. Voy con una. No, una sencilla con lo que estaba diciendo recién, al respecto del devengado más percibido. Si mal no recuerdo, después en la
en la clase decía que a raíz de un fallo en cuarta categoría se tomaba igual el devengado, ¿o no? No, no, no. Yo dije que hay O- una excepción que es un fallo. Ah, Nada más. ok. No le saquemos más eso. Hay una excepción que es un fallo. Nada más. Aparte de cualquier manera, pensemos en lo siguiente. Un fallo no legisla. Quien Ok. legisla es una ley. Entonces, que haya un fallo significa, cuando yo les digo que hay un fallo, ¿qué es lo que significa? De que puede haber algún caso en el cual la justicia, digamos, establezca para ese hecho, no solo para esa persona, para ese hecho, aplicar un criterio distinto. Pero la ley es clara y dice que las ganancias de segunda y cuarta categoría se imputan por lo percibido. ¿Por qué digo yo devengado más percibido? Porque la ley dice las ganancias y para que sea Claro. ganancia tiene que estar devengada. A eso, por eso es que yo hablo de segunda y cuarta devengado más percibido. Pero decir, sí, pero profesor, pero la ley dice percibido. La ley dice que las ganancias se imputan por lo percibido y para que sea ganancia tiene que estar devengado. A eso me refiero. Ahora, no obstante, hay un fallo, que yo conozca, hay un fallo en el cual consideró que el hecho de percibir ya nacía hacia, digamos, daba nacimiento a la obligación de tributar. Pero es un fallo solamente, no es lo que dice la ley. Y es más, ¿por qué llamó tanto la atención? Porque prácticamente es el único fallo en ese sentido. Y además de ese, hay montones de fallos en el otro sentido, en el que yo le estoy diciendo de que una ganancia, para que sea ganancia, tiene que estar devengada. Está bien. ¿Puedo hacer una más que tiene que ver con el devengado? Dale, a ver. Eh, porque quizás está en la última clase que la verdad es que todavía no pude entrar a ver los ejercicios por una cuestión de tiempo, pero haciendo ejercicios anteriores sí pude leer algo de la justificación de los movimientos, Ahí ¿no? es Eh, patrimonial. Justificación de variación. patrimoniales, en donde dice que em, se utiliza el criterio del devengado, ¿no? La resolución de GI 2527 me obliga a cuando armo el patrimonio utilizar el Sí, criterio de devengado para todo, para todo. claro. Ok. Entonces mi duda era la siguiente. Sí, en el caso de que haya un cambio de ejercicio, ¿no? Yo tengo, no sé, un plazo fijo que me devenga intereses ya en este ejercicio, pero los voy a percibir el año que viene, Sí, por ejemplo. sí. Yo ahí, patrimonialmente, yo lo tengo el plazo fijo. Ahora, amerita en la ganancia de ese plazo fijo, yo todavía no la percibí, está devengada. Sí. Ahí me genera alguna duda de qué hacer con ese resultado del plazo fijo, debido a que No, si no, es no, alguien mirá. de cuarta categoría, Lo que pasa es que lo que estás haciendo estás mezclando cosas. ajá, Una cosa es cómo yo armo el patrimonio. Una cosa es cómo armo el patrimonio. Y otra cosa distinta es lo que reconozco o no reconozco como ganancia. O sea, cada cosa se tiene que aplicar a cada cosa. Entonces, cuando yo armo el patrimonio al cierre, yo tengo que usar la Resolución General 2527 y que me dice que lo que tengo que imputar cuando se trata de inversiones, tengo que poner la inversión con el interés devengado. ¿Hasta ahí vamos bien? en el patrimonio. En el patrimonio, yo tengo que poner las ganancias con los intereses. Ah, La ganancia, digamos, el plazo fijo, digamos, en este caso, está con los bien. intereses. ¿Está bien hasta Aunque ahí? todavía no esté percibido, aunque yo lo perciba tanto los intereses como el capital el año que viene. Yo lo que estoy diciéndote es cómo lo voy a declarar, nada más. Claro, está Primero, cómo bien. lo voy a declarar. Ahora, vos fíjate justamente por qué yo digo que hay que ajustarla. Mira, justamente por eso. ¿Por qué? Porque, ponele, yo te digo una cosa, tengo un plazo fijo de 1 millón de pesos y al 31 de diciembre devengó 100.000 pesos de interés. No cobré nada todavía, pero Claro. tengo 100.000 pesos de interés. Yo lo voy a declarar por 1.100.000. Declarar no, no declarar, lo voy a exponer en el patrimonio del cierre como si fuera 1.100.000. Está bien. Es decir, que yo en el patrimonio reconocí una ganancia de 100.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa ganancia no está en mi resultado impositivo, porque el resultado impositivo se imputa por lo percibido.
Entonces, por eso justamente es que tengo que hacer el ajuste, por eso, porque está reconocido en el patrimonio, pero no está reconocido en la ganancia. Entonces, como no está reconocido en uno, pero no en el otro, ahí es donde yo tengo que ajustar. Si yo aplicara el mismo criterio de cómo armo el patrimonio a cómo declaro la ganancia, entonces no habría ajuste. Pero justamente como toda la resolución general 2527 me obliga a imputar, digamos, a exponer, vamos a decirlo así, me obliga a exponer el patrimonio por lo devengado, y sin embargo la ley me dice que cuando yo tenga que reconocer las ganancias, algunas ganancias las tengo que reconocer cuando las perciba, eso puede generarme distorsiones, y esa es una de las causas por la cual tengo que ajustarla. Te va a pasar en segunda categoría, te puede pasar en cuarta categoría. Es lo más normal es que te pase en cuarta categoría. Ejemplo clarísimo y, digamos, muy normal, mucho más allá de los plazos fijos. Yo presto un servicio que lo termino el día 28 de diciembre. Perfecto. Entonces, emito mi factura el 28 de diciembre por, vamos a ser generoso, 500.000 pesos. Un trabajo hice 500.000 pesos, le hago la factura. Perfecto. En mi patrimonio al cierre, yo tengo que declarar ese crédito, porque lo facturé y no me lo pagaron. Lo tengo que declarar ese crédito. Sin embargo, en mi resultado impositivo del ejercicio, esos 500.000 no están, porque no los cobré, no los percibí. Entonces, están en el patrimonio al cierre, porque me obliga la resolución a que esté, y sin embargo no fue reconocido como resultado impositivo del ejercicio, no fue reconocido como ganancia grabada. O sea, por eso tengo que ajustarlo. ¿Está más claro eso? Sí, 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 quedó clarísimo. Ahora, Sí, solo que quizás me perdí un poco, pero cuando usted dice que hay que ajustarlo, quiere decir que lo agrego en la columna abajo. claro, lo dijiste en la columna, no dijiste en cuál. No, porque ahora me mareé y entre que estaba pensando una cosa y otra me quedé mareado. Claro, Eh, vos fíjate una cosa, claro, no, aparte, digamos, yo te digo una cosa, te lo digo a vos y se lo estoy diciendo a todos, por supuesto, ¿eh? Eh, el tema de justificación de variaciones patrimoniales normalmente es el tema que más errores encuentro y es el tema que más, digamos, dudas hay en mis clases presenciales y en mis clases virtuales. Porque es un tema, digamos, o sea, lo otro no es que no tenga duda, hay dudas, por supuesto, en otros temas, pero el que más problema les trae a la mayoría es el tema de la justificación de variaciones patrimoniales. Léanlo bien, ejercítenlo bien. Lamentablemente es un tema que yo lo tengo que dar al final, digamos ya prácticamente casi sobre el trabajo práctico, y sin embargo, digamos, o sea, pero yo no quisiera que sea así, o sea, yo quisiera que sea de otra manera, pero no puedo hacerlo de otra manera, porque digamos, me bien. obligan a hacerlo así, de esta manera. Pero yo les aseguro que la justificación de variaciones patrimoniales es una de las cosas que más les cuesta. Yo lo que les digo siempre es que ustedes lo que tienen que tratar, digamos, de pensar, porque evidentemente para eso están acá, para eso son estudiantes universitarios, es que la variación de variaciones patrimoniales tiene en principio tres ejes: patrimonio al inicio, patrimonio al cierre y ganancia. Entonces, partiendo de cero, yo sé que de un lado de la ecuación, en este caso en la columna 2, va a estar Claro. el patrimonio al inicio. En el otro lado, en la columna uno va a estar la ganancia, perdón, el patrimonio al cierre, y otra vez en la columna 2 va a estar el resultado impositivo del ejercicio. Entonces, yo qué fue lo que te planteé acá, que hay algo que va a estar como ganancia, es decir, al cierre, no como ganancia, perdón, va a estar en el patrimonio al cierre, mis honorarios, y sin embargo en mi resultado impositivo no los consideré. Entonces, como no lo consideré, se me produce un desfasaje. Le di entrada, por así decirlo, a la ganancia y sin embargo no le di entrada a la plata porque no lo cobré nunca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Tengo que hacer un ajuste a columna 2 para balancearlo. ¿Por qué tengo que balancearlo?
Porque está en columna uno, sí, porque está en el patrimonio al cierre. ¿Está en la columna 2? No, porque en el patrimonio al inicio no está. Obviamente que no está, porque no lo había hecho todavía. Y en el resultado impositivo del ejercicio tampoco está, porque no lo percibí. Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo en columna 2 para ajustarlo, porque si no me va a producir un desfasaje. Otra forma de ver esto a veces es, digamos, haciendo ejemplos simples, pero, digamos, los ejemplos simples me lleva tiempo desarrollarlos y lo hago normalmente en las clases presenciales. ¿Pero por qué? Porque las clases presenciales yo les suelo dedicar una clase entera a justificación de variaciones patrimoniales. Entonces me es más fácil explicarlo y es más fácil para ustedes entenderlo. ¿Algo más? Profe, quería hacer una consulta de una parte de un ejercicio que vi en el TP, que subió como ejercicio. Un momento que quiero ver algo. Ustedes, porque yo sé cómo yo lo veo, pero no sé cómo lo ven ustedes. ¿Ustedes están viendo todos? Sí. ¿Sí? Eh, Porque yo prefiero que, digamos, que ustedes me vean a mí, más grande, me refiero solamente, más que se vean todos, ¿eh? Usted mientras habla y cuando habla alguno de los compañeros, se lo Sí, ve al compañero. sí, 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 está bien, pero Yo, quiero que yo se vea saqué, grande, porque hay veces que yo voy a compartir pantalla a veces se ven tan chiquitito que no se ve. ¿Mm? no se ve bien. Yo saqué el Ahora, video porque tengo mal internet y se me corta, si no se me busca ahora, cortar por eso. Chiara quería hacerme una consulta. Chiara, adelante. Más que nada porque no entendí cómo aplicarlo en el ejercicio, porque dice, a lo último del ejercicio dice, haga que el consumido del año Sí, 2022 le arroje un monto de 2.500.000. Para perfecto. esto tiene libertad para agregar bienes. No entendí cómo hacerlo, cómo agregar y cómo se justifica también Es en el muy sencillo. patrimonio. Es totalmente sencillo. Vos tenés que hacer la justificación de variaciones con lo que tengas, con los datos que tengas. Y sin embargo, ahí vas a llegar a un consumido, que no va a ser 2,5 millones o el número que sea. Entonces, si vos necesitas que te dé 2,5 millones, lo que tenés que hacer es o aumentar el efectivo o bajar el efectivo y vas a ver que vas a llegar al número que vos querés. Al O sea cierre, que me refiero. es solo para el patrimonio, a eso Claro, voy. claro. Solo para eso hay que tenerlo en cuenta, nada más. Claro. O sea, cuando yo les digo haga que el consumido le dé tanto, eso significa que como ustedes arman el patrimonio al cierre, ustedes lo que van a hacer es, perfecto, ustedes lo que van a hacer va a ser en ese momento, no les va a dar de entrada. ¿Por qué no le va a dar de entrada? Porque no le va a dar, no, nunca va a dar un número tan redondito. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona el consumido. Entonces yo digo, si yo tengo que, vamos a pensarlo de esta manera, a vos está dando un consumido, ponele de 1,5 millones, ponele de 1,5 millones. Y yo te dije que tiene que darte 2,5 millones de consumido. Entonces vos lo que tenés que decir es, ¿cómo hago para modificar el patrimonio al cierre para que me dé 2,5 millones? Entonces yo te digo, vos también podés a veces armar el patrimonio. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es lo que yo necesitaría para aumentar el consumido? Y por ejemplo, aumentar el efectivo al inicio. Entonces, yo digo, al inicio tenía mucho, me quedé con poco y entonces consumí 2,5 millones. O sea, es sencillo. O sea, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo hago para aumentar el consumido también? Digo, por ejemplo, bueno, también me falta 1 millón. Bueno, pongo préstamo de familiar. ¿Cuánto? 1 millón de pesos. Entonces tengo un pasivo, con lo cual me baja el patrimonio al cierre y aumenta el consumido. O sea, yo lo que Bien. busco justamente es eso, que ustedes, viendo qué consumido les da, viendo qué consumido da, sin, digamos, haciendo todas las cosas con todo lo que yo les expliqué, y digan, van a llegar a un número que va a ser otro, obviamente. Y digan, a ver, ¿cómo hago ahora para aumentar o bajar el consumido? No sé a qué consumido van a llegar. Bueno, cuando lleguen a ese número, decirme, a ver, ¿cuánto tengo que agregarle al patrimonio al inicio? ¿O cuánto tengo que agregarle al patrimonio? O sea, y las variantes ahí pueden ser cualquiera. Alguien puede decir, mira, tenía un auto y lo vendí. Perfecto, ya está. Entonces, hacen el ajuste, lo hacen de esa manera. Como ustedes pueden inventar cosas, entonces no van a tener problema en hacer que el consumido les des el número que yo les digo. Lo que necesito es que si les digo que el consumido le tiene que dar 2,5 millones, le tiene que dar 2,5 millones. ¿Por qué? Porque esa es la consigna.
Justamente, ¿qué es lo que yo busco con eso? Lo que yo busco con eso es que ustedes aprendan cómo se mueve el consumido y dónde tienen que tocar en la declaración jurada para que les dé un valor. Les digo otra cosa. Hay veces que ustedes les da, por ejemplo, hacen una primera liquidación, ven que le da, vamos a suponer, 2 millones de pesos, y yo le dije 2 millones y medio. Entonces tocan el patrimonio al inicio o al cierre, total, pueden, como el efectivo lo pueden manejar como ustedes quieran. Digo efectivo por decir efectivo, puede ser saldo de banco, puede ser lo que quiera, si total lo están inventando. Eh, Mueven los componentes, puede ser un pasivo, ¿no? Mueven los componentes para que haya 2 millones y medio. Ahora, ¿qué es lo que pasa a veces? Después de hacer eso, ustedes revisan el ejercicio y encuentran algún error, algo que hicieron que no están de acuerdo y lo cambian. Recuerden que cuando hacen algún cambio que hagan, eso les va a afectar en el consumido. Es muy altamente probable que le afecte en el consumido. Entonces, si bien al principio les dio, cuando hicieron el último ajuste, ya no les da. ¿Se entendió? Ahora, Sí, Chiara. sí, ahora sí. No entendía si, también si lo tenía que tener en cuenta en algún otro lado, nada más. Ahora sí entendí que es solo para el patrimonio. Es solamente cuando arman el patrimonio al inicio o al cierre, jugar para eso, nada más. Nada más que para eso. Perfecto, perfecto. Sí, alguien más quería hacerme otra consulta, un muchacho que lo vi acá, pero no me acuerdo el nombre. Uno que tenía mala conexión, me dijo. Bueno, cualquiera puede preguntarme, ¿eh? Nadie me pregunta nada. ¿No hay más dudas? A mí me van surgiendo mientras los voy haciendo. Obviamente que creo que es cuestión de práctica y de guiarme, porque son muchas cosas y te tenés que ir vinculando con varias, Si ustedes no se solo con la ley, sino con todo el archivo en general. ustedes se acuerdan, o sea, cuando empezamos el curso, yo les dije exactamente eso, son muchas cosas. Es más, yo se los vengo diciendo a mis alumnos, yo digamos, soy profesor, o sea, soy contador, vivo de contador, no vivo de ser docente. No obstante, hace como 30 años que estoy dando clases, porque me gusta, obviamente. Entonces, en algunas facultades doy impuestos 1, en otras facultades doy impuestos 2. En este momento estoy dando impuestos 2 en forma presencial. Eh, y yo le digo a mis alumnos, ustedes lo que necesitan es irme siguiendo, digamos, desde el inicio. ¿Por qué? Porque si ustedes me van a estudiar en la última semana, antes del parcial o antes, digo, se van a hacer un matete, porque son mucha cantidad de cosas y son muchas variables, son muchas variables. Un compañero de ustedes, por ejemplo, me hacía preguntas sobre algo que para mí es muy sencillo. O sea, qué sé yo, vamos a suponer sobre los gastos presuntos, sobre cómo calcular el 5%. Para mí es muy sencillo eso, pero se ve que para este muchacho no lo era. Y tiene todo el derecho y menos mal que me hace preguntas para que yo le pueda responder eso. Entonces, ahora, si esa duda le hubiera, o sea, hace mucho tiempo tuvimos varios intercambios de mail con este muchacho con ese tema del 5%. Pero yo creo que quedó claro cómo tiene que hacerlo. Sí, pero ¿por qué pudimos hacerlo? Y pudimos hacerlo porque me lo fue preguntando de a poquito, cuando yo di la clase de primera. Entonces, si eso le surge sobre el final, o sea, una duda chica, y le puede hacer que el trabajo a lo mejor le salga mal. Entonces, por eso es que yo digo, les digo siempre, no dejen todos para el final, no dejen todo para el final porque es mucho, es mucha cantidad. Y sepa una cosa, nosotros ahora estamos viendo algo, que es primera, segunda y cuarta, ¿no? Perfecto. Pero cuando vayamos a ver tercera, que va a ser para el segundo trabajo práctico, yo voy a dar esto por sabido. Y entonces va a haber varias cosas que yo no las voy a explicar porque ya las expliqué antes. Entonces, no es que son dos materias distintas y son, no son dos materias distintas, es una sola la materia. Y entonces, yo voy a dar cosas por sabida y ustedes ya lo tienen que saber. Entonces, no es que lo hago esto y ya terminé. No, no es así, ¿eh? Entonces, no, yo les digo siempre, se los digo siempre, cada uno lo hace como quiere, como puede, como le dan los tiempos, obviamente por el trabajo y esas cosas. Resuelvan las cosas con tiempo.
en la medida de lo posible, porque con tiempo ustedes pueden preguntarme y yo puedo responderles. Ahora, si estamos sobre el final y le puedo responder dudas puntuales, a lo sumo, a lo sumo. ¿Mm? Sí, yo con los ejercicios, por ejemplo, lo fui viendo a medida que, por ejemplo, a medida que fueron subiendo, más que nada la parte práctica, porque bueno, yo creo que uno empieza a entender todo una vez que lo empieza también a ver reflejado en un ejercicio. Por lo menos en mi caso, una vez que lo veo con los ejercicios que subió, por ejemplo, prácticos, cuando empezamos la primera categoría, ahí empecé a tener mis dudas y las fui tratando de sacar. Ahora capaz se me mezcló un poco más cuando se juntó todo, Claro. pero creo que fui entendiendo un poquito más a medida que fui viendo los ejercicios prácticos. Miren, cada alumno, cada uno de ustedes tiene su método. Cada uno de ustedes tiene su método. O sea, desde mi punto de vista, pero solamente muy personal, lo importante para mí es la teoría. ¿Por qué? Porque yo sabiendo la teoría puedo resolver casi que cualquier cosa en la práctica. Ahora, si solamente sé la práctica, cuando el profesor o el planteo cambia un poco el orden de los datos, ya no sé cómo resolverlo. Entonces, si yo tengo claro los conceptos, cuando yo voy a practicarlo, no voy a tener problemas. Ahora, si lo que yo tengo claro es la práctica, eh, yo les digo una vez, por ejemplo, no lo voy a hacer con ustedes, pero les digo alguna vez en una clase presencial, ¿no? Que yo tenía, vieron que nosotros vimos, por ejemplo, vimos cómo tiene que declarar, cómo son los sujetos, el tema de las sucesiones indivisas y todas esas cosas. Perfecto, todo normal. ¿Qué es lo que en un examen, no en un trabajo práctico, en un examen, ¿saben lo que hicimos? Matamos al contribuyente. Así de simple. O sea, empezaban a resolver el ejercicio y les decía el ejercicio, bueno, en el mes de agosto del año que sea, el contribuyente fallece. Entonces, ¿y cómo seguía después? ¿Y cómo sigue después? Entonces, claro, digamos, si yo tengo claro los conceptos, voy a saber perfectamente qué hacer. ¿Qué declara el contribuyente? ¿Qué declara la nación indivisa? ¿Qué declara? Si tengo claro los conceptos. Ahora, si no tengo claro los conceptos, no voy a saber qué hacer. Y yo les aseguro que en tantos años de ejercicio de la profesión, nuestros clientes también fallecen. Entonces, son cosas que pasan. No es normal que se tome en la facultad, no es normal que se tome, pero como podemos tomar muchas cosas, pero yo les aseguro que los contribuyentes fallecen. Y cuando fallecen, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que resolver algo de una manera. Entonces, eso es lo que yo quería que me dijeran. Yo les digo, o sea, alguna vez, o sea, no para esto, porque esto es un trabajo práctico. No sé, ¿qué diferencia hay entre un trabajo práctico y un parcial o un final? El trabajo práctico, yo se los doy un jueves y ustedes lo tienen que entregar recién el domingo. Tienen 4 días, todo el jueves, todo el viernes, sábado y domingo para entregarlo. 4 días tienen. Entonces, aparte, bueno, tienen la ley, tienen montones de cosas para hacer. Montones de cosas para hacer. Salvo copiarse de un compañero, todo demás está todo permitido. Investiguen, hagan lo que quieran. Ahora bien, en un parcial o en un final, que tienen 2 horas, todo lo que tiene que estar en la hoja que ustedes le dan. Si no, no van a poder resolverlo. Entonces, yo en los trabajos prácticos, lo que yo hago es, a veces no les doy todos los datos. Dejo que ustedes, o sea, no les doy las cotizaciones, por ejemplo. No les doy las cotizaciones. Ustedes pueden sacar las cotizaciones. Porque además, en la realidad, ningún cliente me da las cotizaciones. Lo que me dice es, mire contador o mira Roberto, compré esto, pagué tantos dólares, en tal fecha. Ya está, no me va a decir más. Entonces, en un trabajo práctico, ustedes tienen que practicar, tienen que saber a dónde lo van a buscar. Bueno, hay veces de que nosotros, digamos, eh, por eso es que les digo, yo en un trabajo práctico lo que busco es siempre que ustedes demuestren su criterio. Un criterio, que es un criterio normal. Yo les digo, AFIP o el organismo de control que sea, ¿no? Yo les aseguro que no resuelve, digamos, no utiliza matrices para calcular los impuestos, no utiliza derivadas, no utiliza integrales. AFIP suma, resta, multiplica y ya está.
no es más que eso. AFIP es suma, resta, quizás un poco de multiplicación y nada más. No es, digamos, complicado matemáticamente. No es complicado matemáticamente. En la mayoría, en la gran mayoría de los casos, no es complicado. Entonces, además, yo le diría fundamentalmente que AFIP suma y resta. No más que eso. No más que eso. Es otra cosa. Quizás multiplica, pero nada más. Entonces, hagan las cosas con criterio normal, con criterio normal. A ver, ¿qué es lo que...? Porque la idea, ustedes fíjense, ustedes estamos practicando ahora, ustedes están haciendo una materia, van a practicar, van a llegar a algo. Perfecto, a donde ustedes lleguen, eh, digamos, lo que ahora son ejercicios, luego pueden ser clientes. Entonces, los clientes no les van a dar a ustedes los datos servidos. No se lo van a dar. Hay muchas cosas que sus clientes no se los van a dar y que ustedes lo van a tener que investigar. Muchas cosas. Cotizaciones, índice de actualización, lo que sea. Lo que sea. Ustedes lo van a tener que buscar. En el trabajo práctico yo puedo hacerlo. Obviamente en un final, que ustedes tienen 2 horas para hacerlo, no se puede. No puedo decir que investiguen porque no van a tener posibilidades de poder hacerlo. Pero en un trabajo práctico sí, ténganlo en cuenta porque es común que yo, digamos, si bien yo tengo los datos, que no se los dé, porque busco que investiguen, busco que el trabajo sea lo más justamente práctico posible. Escucho preguntas. Recuerden, obviamente, que yo estoy solo y entonces no leo los chats. No por ahora, lo puedo leer después, pero si no, no. Por eso es que les pido que me hablen. Y si alguien ve que alguien está escribiendo algo, bueno, algún compañero que lo lea y que me lo transmita verbalmente. ¿Mm? ¿No hay dudas? ¿No tienen dudas? Qué bueno. Bueno, si llegan a surgir dudas, me interrumpen. Pero yo les voy a decir digamos, en qué, digamos, mientras no hay dudas, yo lo que voy a hacer es, les voy a hablar nada más de cuáles son los errores normales que hay en el trabajo, en el primer trabajo práctico. ¿Cuáles son los errores normales que hay? Bien, eh, en los trabajos prácticos, sobre todo en el primer trabajo práctico, lo que ustedes van a encontrar o pueden encontrar, el de ustedes todavía no los armé, es rentas de primera categoría, algunas rentas a veces de segunda, rentas de cuarta categoría y tienen que ver el tema de deducciones generales, tienen que ver el tema de deducciones personales y cómo llegar digamos, al impuesto determinado. Luego viene el armado del patrimonio, al inicio y al cierre. A veces el del cierre yo les doy el del inicio les doy algunas pautas, a veces no, ustedes lo arman. Y después la justificación de variaciones patrimoniales. Digamos, esas son todas las etapas, por así decirlo. ¿Qué errores suelo encontrar en la primera categoría? Bien, la primera categoría, ustedes tienen que tener siempre presente que primera categoría se imputa por lo devengado. Entonces, no interesa si el alquiler se cobra o no se cobra, en general. Yo le acuerdo siempre, recuerde que los conceptos son generales, ¿no? No interesa si, bueno, perfecto, no interesa en general si se cobra o no, porque se imputa, salvo las excepciones que prevé la ley, por supuesto. Entonces, primero tienen que saber, lo primero que tienen que saber es cuando le pegan una leída a todo el trabajo, es identificar las rentas, primero.
Entonces, cuando yo les empiezo a hablar, el contribuyente alquila una propiedad o alquila tiene un arrendamiento rural, y bla, bla, bueno, ya está. Esta es primera categoría, ya está. Esto otro qué es, y así van viendo cada una de las categorías de cada uno. Están viendo qué cosas son deducciones generales, qué cosas son pago a cuenta. Cuando te hablo de los anticipos, del impuesto al débito y al crédito, cuando le hablo de esas cosas, ustedes ya saben de que eso va a ir abajo de todo. Abajo de todo en la parte determinativa. Bueno, perfecto. Entonces, una vez que tiene identificada la renta de primera categoría, normalmente es la primera, pero no importa. Ven eso, renta de primera categoría. ¿Qué es lo que tienen que decir? Bueno, la renta de primera categoría, lo que yo tengo que saber es que se va a imputar por lo devengado. Entonces, tengo que ver cuántos meses se devengaron. Tengan cuidado, ¿por qué? Y bueno, porque a veces el contrato de alquiler no siempre son 12 meses. Porque a lo mejor el contrato terminó en octubre, entonces son 10 meses de devengado, ¿no? Después van a decir, bueno, sí, son 10 meses de alquiler, pero pueden ser 2 meses más de valor locativo presunto. Está bien. Podría ser, pero recuerden que el valor locativo presunto solamente se aplica para las propiedades que se ocupen, la palabra ocupen, por un lado para recreo, veraneo o fines semejantes, u otra para que esté ocupada a un precio no determinado. Y si yo lo que tengo es la casa o el departamento desocupado porque se me fue el inquilino y estoy haciendo reparaciones o lo que sea, lo pongo en alquiler y todavía no entró el inquilino, esos meses no hay valor locativo presunto, porque el valor locativo presunto es con una propiedad ocupada. Si la propiedad no está ocupada, no hay valor locativo presunto. Recuerden, el valor locativo realmente es nosotros decimos una renta ficticia, una ganancia ficticia, porque realmente no existió, al menos no legalmente. Lo que la ley dice es, cuando una propiedad está ocupada y al mismo tiempo no es la casa habitación, y el propietario no me declara ganancia por alquileres, yo tengo que asumir de que hay una ganancia por alquileres. Y entonces ahí le aplican lo locativo presunto. Pero si la propiedad no está ocupada, si la propiedad no hay valor locativo. Ahora sí, avanzo. Entonces les decía, vuelvo al alquiler. La propiedad está alquilada, devengo. Perfecto. Luego voy a poner, a veces mejora, a veces no hay mejora, a veces voy a poner gasto que paga el inquilino, a veces no hay gasto que paga el inquilino. Tengan en cuenta ahí los gastos de mantenimiento presuntos. Si hay un inmueble, una de las cosas que normalmente voy a deducir es una amortización. Es bastante común que se equivoquen en el cálculo de los trimestres. Recuerden que una propiedad se amortiza desde el trimestre de su adquisición. Se amortiza desde el trimestre de su adquisición y se amortiza hasta el último trimestre que estuvo ocupado. Recuerden un error común. Cuando yo hablo de trimestres, son trimestres enteros. No hay decimales. Son 1, 2, 3 o 4 trimestres. Punto. No. 2,53 trimestres. No, no, no. Es 1, 2, 3 o 4 trimestres. Punto. Si entro un día que ya esté en el trimestre, ya es el trimestre entero. No me importa. Ya está. No hay, digamos, recuerden, fracciones. Otra cosa que les digo, es una cuestión formal, nada más. Todo el trabajo práctico se hace con 2 decimales. 2 decimales. Todo el trabajo práctico se hace con 2 decimales. No lo hagan sin decimales. Tampoco lo hagan con 4, con 2. Todo el trabajo práctico. ¿Por qué lo hacen con 2? Porque cuando ustedes tengan que trabajar, sí, en la realidad, siempre se trabaja con 2 decimales. No con 1, no con ninguno. Siempre con 2 decimales. Trabajen. Entonces, vuelvo con primera categoría. Entonces, siempre se me suelen equivocar con los trimestres. Tengan en cuenta, yo no es que, digamos, los trimestres yo me baso en lo que dice la ley o decreto reglamentario, en la normativa me refiero, siempre con trimestres, siempre con trimestres.
avanzo un poco más. Entonces, una vez que tienen ya la renta de primera, pasan a la renta de cuarta categoría. ¿Qué pueden tener en cuarta categoría? Y en cuarta categoría pueden tener 3 tipos de rentas. Pueden tener renta de honorarios de servicios profesionales, pueden tener renta de relación de dependencia, sueldo de relación de dependencia, o pueden tener renta de honorarios de director o de socio gerente de CRL. Director de SA, socio gerente de CRL. Son los tres tipos, digamos, que puede haber normalmente, ¿no? De rentas de cuarta categoría. ¿Puede ser un jubilado? Sí, pueden ser, bueno, pero es parecida a relación de dependencia, tiene el mismo tratamiento. Y ahí, bueno, resuelven ahí lo que saben. Recuerden, por las dudas les digo, que, por ejemplo, las horas extras están exentas. Pero cuando están exentas, cuando yo digo que están exentas la hora extra, lo que yo les quise decir, creo que se los dije, pero creo que les quise decir, que la exención solamente es del plus de extra. O sea, que si yo hago 15 o 20 horas extras, vamos a suponer, hago 20 horas extras, la parte de hora normal está grabada. La parte que sea hora extra está exenta. O sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, si yo hago 20 horas extras y por 20 horas extras me pagan, vamos a suponer, 30.000 pesos, vamos a suponer, tiro cualquier número, no importa. Si yo, como les decía, por 20 horas extras me pagan 30.000 pesos, 30.000 pesos es con un valor de hora extra del 100%. Entonces, ese valor de hora extra del 100%, yo voy a decir, 15.000 pesos está grabado y 15.000 está exento. ¿Cobré 30.000? Sí, cobré 30, pero 15 corresponden a la hora normal y eso está grabado. Y 15 corresponden a la parte de plus de hora extra y eso está exento. La hora extra al 100%, eso está exento. La hora extra al 50% no está exenta, sino que está grabada. Bien. Eso es independientemente del día. Si la hora al 100 se paga un día de semana, hay trabajo. Mi trabajo paga horas extras después de las 9 de la noche al 100%. Y los sábados completos, paga horas extras al 100%. Eso también, Como siempre siempre. esa hora extra al 100 está exenta o según el día que lo genera. Bueno, o sea, la mayoría, yo te digo las dos cosas. Cuando vos Sí, lees algo, siempre tenés que basarte en qué es lo que dice la ley. La ley no sí. dice horas extras del 100%, dice las horas realizadas en días domingos o feriados. Se me recontra corta. No, no le alcanzo a escucharse. Saco el video porque se me recontra corta el. Está bien, no importa, Perdón. no hace falta que vea el video, pero sin el video, ¿me escuchás bien? Ahí lo escucho mejor, sí, sí. Bien, perfecto. Disculpe, pero bueno, es por No, eso. no, se entiende, escúchame, es normal. Yo estoy, la idea, tengo yo estoy mirando para acá porque estoy leyendo la ley, ¿no? O sea, Sí, vos lo que tenés que hacer es ir al artículo 26, ahora te digo el artículo exacto, ¿no? El artículo 26, inciso, ahí llego, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo bien grande y entonces me cuesta mucho llegar, porque tengo bien grande para poder verlo, si no, no lo veo. perfecto. ¿Dónde están las horas extras? Es una de las últimas. Pam, 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 pam. Montones de hojas tengo, ¿eh? Acá está, el inciso X. Fíjate lo que dice el inciso X del artículo 26. Dice, la diferencia, está exento, ¿no? La diferencia entre el valor de las horas extras y de las horas ordinarias. ¿Ves que yo te digo que Sí, lo que está exento es el plus solamente? Que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados. Y acá dice, en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Entonces, días sí, feriados, inhábiles durante los fines de semana, calculadas conforme la legislación laboral correspondiente. sí. Eso es lo que dice la ley. Entonces, a lo que vos me decías recién, yo te digo, las horas extras de un martes No hábil corresponde. no corresponde. No No, corresponde. no, Está bien. Independientemente de la forma que se pague, el convenio de trabajo que haya, no corresponde. no Y corresponde. ¿Por qué? Porque, o sea, no eh, corresponde basándome en la ley. Ahora, claro, sí, sí, perfecto. Sí, sí. basándome en la ley. Ahora,
Si alguien lo pone como, o sea, pone horas extra y lo pone, y bueno, yo te diría que es muy difícil que alguien se dé cuenta, porque cuando el empleador declara, no declara qué día ni a qué hora se hizo Claro, las horas claro, extra, sí, sí. cada hora. Eso pueden ser arreglos personales o temas de recursos humanos que lo declare, que entre Claro, todo en el mismo paquete. o sea, Nosotros, yo te sí, digo cómo está se bien. declara, te digo cómo se declara, y cuando declaramos, Sí, no me preguntan a qué día o a qué hora corresponde esa hora extra. Es claro, extra al 100%, ya se sabe que está el plus exento de porque es al 100 y el otro, y la hora aparte de hora normal, no. Eso es así. claro. Perfecto. Ahora, por eso te digo, te dije las dos cosas. La ley dice esto. Ahora también te digo de que nadie va a poder darse cuenta ni detectar si lo ponen como exento la hora extra, aunque sea un jueves. Sí, sí. La alarma sale cuando cambia del 100 al 50, pero cuando está todo contemplado en el mismo No, paquete no, del pero 100%, ahora no. tenemos que informar en el libro, digamos, de sueldo digital, tenemos que informar por rubro y por concepto. Y son distintos códigos cuando pones hora al 50 que hora al 100. Claro, claro. Por eso, ahí es donde se da cuenta, solamente con eso, con ese cambio de código. Ahí sí, pero dentro de la hora al 100 entra toda la hora extra al 100, ¿eh? Claro, Todas claro. las horas extra al 100. ¿Mm? Bien, ¿sigo? ¿Hay alguna otra preguntita? Bien, vale, seguimos. Entonces yo les decía, tenemos, por un lado, relación de dependencia. Recuerden que el SAC, hasta cierto punto, también está exento. Y también tengan presente, si tienen relación de dependencia, de que pueden tener un incremento muy grande en las deducciones personales. Muy grande puede ser la diferencia, ¿eh? Muy grande puede ser la diferencia. Ténganlo presente. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que ahora, por ejemplo, un sueldo de, por ejemplo, hasta 500.000 pesos, ahora es un poco más todavía, ¿no? No paga impuesto a las ganancias. Bueno, pero ustedes, supónganse que quedan 500 para todo el año. Entonces ustedes dicen, bueno, pero profesor, 500 en todo el año, estamos hablando de, con 12 sueldos, en 6 millones de pesos. Si le agrego el aguinaldo, ya me pasé, estoy en 7 y pico. Bueno, perfecto. Sin embargo, el mínimo disponible es mucho más chiquito y la deducción especial no llego. Entonces, ¿cómo hago para cubrir todo esto? Bueno, eso lo cubro con la deducción especial incrementada del artículo 30. Ténganlo presente. O sea, ustedes tienen que ir viendo siempre, ¿eh? Yo les dije, primera categoría, bueno, ver el tema de las amortizaciones, ver esa cosa. Bien, cuarta categoría, bueno, si tienen relación de dependencia con sueldos importantes, cuidado con las deducciones, cuando hagan deducciones personales, cuidado con el monto que computan, cuidado. Avanzo. Eh, Segunda categoría, perdón, primera categoría, segunda si hay. Hoy en día es raro que haya renta en segunda categoría porque la mayoría o tributa, o está exenta o tributa por cedular, la mayoría. Este, entonces es raro que, digamos, que tenga que ir en la declaración jurada. Eh, digamos, como ganancia grabada, a eso me refería, ¿eh? ¿Tiene que ir en la declaración jurada? Sí, pero para justificar las variaciones patrimoniales, pero no como ganancia grabada. Mm, avanzo un poco más. Entonces dije, tienen primera, quizás segunda, cuarta categoría. Perfecto. ¿Qué sigue después? Deducciones generales. Bueno, ustedes recuerden que las deducciones generales son todo lo que yo les di como deducciones generales. Y lo que sea deducción general no se deduce como deducción especial. O sea, la jubilación de relación de dependencia no es una deducción de cuarta categoría. No es de cuarta categoría. Es una deducción general. Entonces, ¿qué van a poner en deducciones generales? Bueno, seguro de vida, van a poner jubilación, van a poner obra social, van a poner gastos médicos, van a poner servicio doméstico, van a poner prepaga. Recuerden que hay algunas deducciones generales que tienen el límite del 5%. Algunas. Entonces, primero calcula todas las deducciones, perdón, que no tienen el límite del 5%, sacan un subtotal, calculan el 5% y luego sí computan las deducciones generales que sí tienen el límite del 5%. A que ustedes recuerden, por ejemplo, les digo errores no que encuentro comunes en la prepaga, por ejemplo. Yo les digo, por ejemplo, el contribuyente paga, por ejemplo, les digo yo, 3.000 pesos por cada por mes por cada integrante.
Perfecto. Entonces ustedes dicen, bueno, por el contribuyente son 3.000 por 12. Perfecto. Por el cónyuge, si hay, 3.000 por 12. Por cada uno de los hijos, 3.000 por 12. Hasta ahí va todo bien. Ahora, tienen que tener en cuenta que lo van a poder deducir mientras sea carga de familia. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? De que si hay algún hijo que cumplió 18 años en el medio o que nació, digamos, durante el año, ya no va, o que no es residente, entonces no es deducible. Entonces, cuando hagan prepagas, cuidado porque tiene, o sea, lo voy a poder deducir mientras sea carga de familia. Si no es carga de familia, ¿lo pagué igual? Sí, pero no es deducible. Pero no es deducible. O sea, me estoy refiriendo porque ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer con la medicina prepaga? Ustedes tienen que ver cuánto es lo pagado realmente y cuánto es lo deducible. Y ver cuánto van a poder deducir. Entonces, cuando quieren calcular lo real, no hagan el cálculo fácil. O sea, hagan el cálculo fácil. Pero luego tengan en cuenta de que tal vez no todos sean carga de familia. Tal vez. A veces sí, a veces no. Recuerden que si tienen pagos de autónomos, todas las deducciones generales se imputan por lo percibido. Todas las deducciones generales se imputan por lo percibido. Entonces, autónomo también es por lo percibido. Y entonces, cuidado con los meses. Como ustedes tienen que saber que diciembre vence en enero. Enero vence los primeros días de febrero. Febrero los primeros días de marzo. O sea, ¿qué es lo que significa? De que si le estamos diciendo que paga el día del vencimiento, el mes de diciembre del año que estamos liquidando se va a pagar en enero del año siguiente y no va a ser deducible. Pero sí va a ser deducible diciembre del año anterior que se pagó en enero del año que estamos liquidando. ¿Mm? Entonces, recuerden porque a veces tenemos diferencias en cuanto a eso, en cuanto a cómo es que lo estamos imputando. Después, armamos, llegamos, vemos si hay quebranto años anteriores o si no hay quebranto años anteriores y luego seguimos. Deducciones personales. Bien, deducciones personales, bueno, tenemos el mínimo no imponible. O sea, parece ridículo, ¿no? Pero a veces veo trabajo que no me deducen el mínimo no imponible. Tenemos el mínimo no imponible. Les digo, los valores de mínimo no imponible, yo les di las tablas para el 2022 diciendo cuáles son los valores. O sea, eso ni siquiera tienen que investigarlo. En el material que yo les di en clase ya lo tienen. ¿Cuál es el material? Entonces, eso ya lo tienen. Avance un poco más. Entonces, ¿qué van a tener? Cónyuge, puede ser cónyuge. Recuerden que ahora tenemos que es deducible el cónyuge o el conviviente, ¿no? Es deducible. Recuerden de que ahora ya no interesa el género o el sexo de los participantes, es decir, pueden ser un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. ¿Son cónyuges o son convivientes? Perfecto, no es problema. Los hijos, bueno, recuerden, con los hijos y a veces con el cónyuge, a veces cometen un error. ¿Qué es lo que pasa? A veces yo les pongo que algún hijo, por ejemplo, estuvo fuera del país. 3 meses, 4 meses o 8 meses. A los efectos de fijar la residencia, ¿sí? O sea, si es residente o no, yo tengo que tener en cuenta que tuvo que haber estado en el país más de 6 meses en el país para que sea residente. Ahora, si estuvo 5 meses afuera del país, es residente. Pero ¿saben dónde está el error a veces que cometen ahí? Que esos 5 meses no me lo deducen. O sea, me deducen 7 nada más en vez de 5. No, no, no. No, para lo que tenga que ver con concepto de residencia, lo que interesa es o es residente o no es residente. Pero no interesa, o sea, para eso tienen que saber si estuvo más de 6 meses o no. Pero una vez que es residente, es residente, digamos, el concepto de residencia no me lo apliquen por mes. Eso es lo que quiero decirles. ¿O es residente? Hola, profe. Sí. Disculpe, buenas tardes. Usted dice de que si tiene 5 meses, no es residente. No. Si tiene 5 meses, ¿dónde? Dentro del país. No, porque estuvo 7 afuera. No es residente, tiene más Claro. de 6 afuera. O sea que yo lo tengo que deducir como no residente.
No, es que no es deducible como no residente. Claro, perdón. No lo tengo que deducir directamente. Claro, porque, o sea, para que sea deducible, tiene que tener tres condiciones. Tiene que estar a cargo, pero tiene un poco más, ¿no? Tiene que ser un grado de parentesco que establezca la ley. O sea, no me deduzcan al padre, no me deduzcan a la madre, no me deduzcan al suegro, a la suegra, al hermano, el cuñado, el tío, el primo, no. Solamente cónyuge, hijos o hijastros. Punto. No hay más grado de Ajá. parentesco. No hay más grado de parentesco, primero. Segundo, primero tiene un grado de parentesco. Luego tiene que ser residente. A estos efectos, solamente a estos efectos, es residente si estuvo más de 6 meses en el país. Claro. Solamente. Entonces, primero dice, bueno, a ver, ¿está a cargo? Sí. Bueno, ¿tiene grado de parentesco? Sí. ¿Tiene residencia? Sí. ¿Tuvo ingresos superiores al mínimo no imponible? Ahí pueden tener algún problema. ¿Por qué? Porque la ley les dice a ustedes que ganancias de cualquier tipo. Fíjense esto, ¿eh? La ley les dice a ustedes, a los efectos de ingresos tiene que ser ganancias de cualquier tipo. O sea, ¿qué significa esto? Puede ser ganancias grabadas, puede ser ganancias no grabadas, puede ser ganancias no alcanzadas, puede ser lo que quieran. Pero, bueno, entonces, ¿saben qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, que alguna vez ha aparecido en algún trabajo, que el enunciado les dice, por ejemplo, el hijo, vamos a suponer, vendió su moto en 700.000 pesos. Perfecto. Ustedes creen que el ingreso fue 700, pero realmente lo que tienen que tener en cuenta es cuánto fue la ganancia, porque para eso ustedes tendrían que saber cuál es el valor de costo de esa moto y en qué momento se compró para ver el tema de la amortización, para poder determinar cuál es. El ingreso fue 700, está bien, ¿y el costo? Porque tienen que determinar el valor residual para determinar la ganancia. Porque la normativa les dice de que no es ganancia lo que sea reintegro de capital. Entonces, el hecho que haya cobrado 700 no significa que ganó 700, a menos que la moto esté totalmente amortizada. Entonces, en ese caso sí ganó 700. Entonces, no siempre. Ahora, si ganó el Kini 6, si ganó el Loto, si ganó una rifa, si ganó lo que sea, bueno, entonces sí, ya está. Si ganó y Claro. supera el mínimo no imponible, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Qué más? Gracias. Cargas de familia, cargas de familia. No, cargas de familia no suelen cometer muchos errores. A veces sí, a veces no, pero bueno, tienen que tener en cuenta esas cosas. Tienen que leer bien a ver qué es lo que se le dice y cómo aplica. Tienen que leerlo bien y leer cómo aplica. Luego viene la deducción especial, incrementada. Si tiene relación de dependencia, va a ser el mínimo no imponible por 4,8. Si no tiene relación de dependencia, es un porcentaje más bajo. Ahora, si tiene relación de dependencia, además del 4,8, pueden tener derecho a una deducción especial incrementada. Para eso tienen que leer bien el artículo 30. ¿No? El artículo 30 les habla de cuando el sueldo no supere, bla, 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 bla. Cuando tomamos esto en un final, les damos todas las tablas. Porque en el final ustedes no pueden tener tabla. Entonces ya se la damos en el texto del final, está las tablas. Yo no si les pongo eso, no les voy a dar tabla. Ustedes las tienen que buscar o averiguar cómo es esto, cómo se maneja. Ustedes las tienen porque yo ya se las di, las principales. Pero bueno, eh, puede que haya alguna que esté faltando. Investiguen. Por eso les digo de que el trabajo práctico es muy distinto a un final. Porque el final son 2 horas, listo, ya está. Sé, no sé, contesto y ya salgo. En cambio, el trabajo práctico hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. No se me olviden de la deducción especial incrementada, así está. Luego, llego a una ganancia. Perdón, llego a una ganancia neta sujeta a impuesto. Perfecto. Profe, ¿le hago otra pregunta? Vale. Perdón. Vio que usted nos dio unas tablas en las primeras clases Sí.
que está desde el 2000, como desde el 2016 para adelante. Todos los años le agrego una tablita más. ¿Qué tabla usamos para el práctico? ¿De qué año? La del año que sea. Ah, Si el ustedes práctico es ustedes no 2021, use el 2021. Si es 2022, utilice el 2022. Si es 2020, utilice el 2020. La que sea. Porque así es como tienen que hacer las declaraciones juradas. A veces vienen clientes a mi estudio y me dicen, mire, contador, tengo que hacer 3 declaraciones juradas porque no las hice. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, Para el 2020 uso la del 2020, para el 2021 la del 2021 y para el 2022, 2022. Es así de fácil, ajá, es así de ok. sencillo. Pero te digo, tenés un 99% de posibilidad de que sea 2022. Ah, bueno, 99. bueno. O sea, normalmente siempre tomo el último año. Normalmente siempre tomo el último año. Les doy como ejercicio el último año. ¿Mm? Claro, Bien, gracias. le decía, ¿alguna otra pregunta? Iba a consultar si por lo general en los finales también solían tomar 2020, o sea, en el año en el que están. Nunca tomamos los finales el año en curso. O sea, en el Siempre el año anterior, pero digo, ponele hoy un final, estarían tomando 2022, digo. esto, sí, en general sí. Hubo algunos de los finales, porque yo, si bien no los hago, o a veces sí los hago, normalmente corrijo. Hubo un ejercicio en un final que este año fue 2021, Bien, eso quería saber, más o menos como para tener una idea. porque el profesor, pero para ustedes no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Y porque las tablas que tengan que utilizar van a estar en el final. Así que, o sea, la tabla del artículo 94, las tablas de mínimo no imponible, las tienen, la tabla del artículo 30, la tabla del artículo 90, las van a tener escritas en el final. O sea, no va a ser para ustedes un problema eso, porque no tienen que pensar eso. Es más, en el final, si tienen que aplicar el límite para la deducibilidad de honorarios de directores, si tienen que aplicarlo, en el final tienen la fórmula a aplicar. Si ustedes tienen que hacerlo, yo no les voy a dar la fórmula. Eso está en la clase. ¿Mm? Por eso les digo, en los finales hay cosas que son mejores y cosas que son peores. Hay cosas que son mejores, cosas que los favorece, cosas que no los favorece. ¿Mm? Bien, a ver. ¿En qué estaba? Les decía, tienen ganancia neta sujeta a impuesto, aplican la tabla del artículo 94, que es muy sencilla, depende de la ganancia. En la primera ganancia siempre es un 5% y sin monto. Para la segunda ganancia es un monto más, vamos a suponer, el 9% sobre el excedente de tanto. Para la tercera es un monto fijo más un tanto por ciento sobre el excedente de tanto. Y así tienen cada una de las tablas. Entonces ustedes tienen que saber, según la ganancia que sean, en qué renglón es el que entra. Y aplicar ese renglón. Y aplicar ese renglón. Llegan así al impuesto determinado. Bueno, una vez que llega al impuesto determinado, restan restan ingresos directos. ¿Qué son ingresos directos? Son anticipos, son retenciones o percepciones, son pagos a cuenta, impuesto al débito, al crédito, etc. Eso es lo que resta. ¿Qué se considera un error que les resta muchos puntos? ¿Qué se considera un error que resta muchos puntos? Bien, poner algo que es pago a cuenta como una deducción. ¿Qué significa esto? Tiene una retención y esa retención la restan de la ganancia. No, no. No es lo mismo restar de la ganancia que restar del impuesto. Lo que resta del impuesto es anticipos, retenciones o percepciones, restan impuesto al débito y al crédito la parte que sea pago a cuenta. Perfecto. Si alguno de estos 3 conceptos ustedes lo deducen, es decir, lo restan de la ganancia,
van a ver que yo les voy a escribir muy mal, con signo de admiración. Muy mal. No. ¿Por qué es muy grave eso? Porque tiene mucha incidencia en lo que su cliente va a terminar pagando. Porque si su cliente pagó, vamos a suponer, 200.000 pesos de anticipos, ustedes esos 200.000 pesos lo restan del impuesto, que no es lo mismo que restar esos 200.000 de la ganancia. Si restan de la ganancia, les va a quedar mucha ganancia todavía. Ahora, si restan del impuesto, a lo mejor no pagan nada. Entonces, no me confundan restar de la ganancia lo que sea pago a cuenta, ¿no? O un pago a cuenta restarlo de la ganancia. No, no es así, no es así. A ver qué más. Un error que a veces me cometen, sobre todo algunos que han cursado la materia hace tiempo y a veces me lo cometen ese error. Ustedes saben que los anticipos son, para las personas físicas son 5. 5 anticipos. De estos 5 anticipos, los anticipos vencen los meses pares posteriores al vencimiento de declaración jurada. La declaración jurada vence el mes 6, o sea que los anticipos van a vencer en el mes 8, el mes 10, el mes 12, el mes 2 y el mes 4. O sea que en la declaración jurada yo ingresé 5 anticipos, 8, 10, 12, 2 y 4, voy a restar del impuesto los 5 anticipos. 8, 10, 12, 2 y 4. No duden con esto. Ahora, cuando arman el patrimonio al cierre, en el patrimonio al cierre ustedes ingresaron solamente 3, 8, 10 y 12. Estos 2 anticipos no lo ingresaron. Entonces, en el patrimonio al cierre van 3. En cambio, en la declaración jurada van 5. ¿Por qué pagué 5? Porque la declaración jurada la estoy haciendo en junio. Y si bien el patrimonio yo lo estoy declarando en junio, lo estoy cerrando al 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre ingresó 3 anticipos. Está claro, ¿no? Avanzo. Una vez que tienen hecho eso, lo que hacen después es armar el patrimonio al inicio y al cierre. Es muy sencillo armar el patrimonio al inicio y al cierre. Todo lo que tienen que hacer es lo que tengo es un activo. Lo que tengo y me deben es un activo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una casa, va la casa. Tengo una mejora, va la mejora. Tengo un auto, va el auto. Tengo plazo fijo, va plazo fijo. O sea, todo lo que tengo. He pagado anticipos, tengo un crédito de retenciones, perfecto. Presté plata, tengo un crédito, me deben plata. Me deben honorario, honorarios profesionales, me deben. Perfecto. Son créditos, son activos. Lo que yo debo es un pasivo. ¿Qué debo? Bueno, debo, a lo mejor tengo deudas bancarias, a lo mejor debo sueldo, a lo mejor debo autónomos, debo jubilación, por ejemplo. Puedo deber cualquier cosa. Puedo deber cualquier cosa. ¿Mm? Salvo el error ese que les dije de los anticipos, tomarme 5, y yo digo no, porque los anticipos normalmente se pagan, los últimos 2 anticipos se pagaron en febrero y en abril, entonces al 31 de diciembre no estaban. Normalmente no cometen errores. Errores que cometen es que a veces me omiten cosas, nada más. O sea, si lo tengo, lo tiene que estar. Si lo tenía y ya no lo tengo al cierre, no importa, al inicio va, al cierre no. Ahí es donde ustedes juegan para luego, con lo que tienen que inventar, porque yo a veces les doy el saldo, pero a veces no les doy el saldo, no les digo cuánto dinero tenían al principio, ni cuánto eran los saldos bancarios, ni los plazos fijos, ni nada. Yo no les doy esos datos que ustedes los dibujan. Entonces, bueno, juegan con el patrimonio para llegar al consumido que ustedes quieren. Y luego viene el consumido. En el consumido siempre van a tener
digamos, comienza el consumido con patrimonio al inicio, columna 2. Yo digo así porque para mí de mi lado es columna 2, ¿no? Columna 2, patrimonio al inicio. Columna 1, patrimonio al cierre. Columna 2, la tercera línea. Columna 2, resultado impositivo del ejercicio. RIE, resultado impositivo del ejercicio. Ese es el que tienen que poner ahí. No ponen la ganancia neta sujeta a impuesto, ¿eh? O sea, el que está antes de las deducciones personales, inclusive el que está antes de los quebrantos. Quebrantos, ejercicios anteriores, el que está antes. Ese es el RIE, resultado impositivo del ejercicio. Bien, y luego empiezan con los ajustes. ¿Qué ajustes son los que van siempre? Bueno, rentas exentas, columna 2. Siempre van rentas exentas en columna 2. ¿Qué otro ajuste va siempre? Amortizaciones. Siempre es un ajuste de columna 2. ¿Por qué las amortizaciones son un ajuste de columna 2? Sí, porque la amortización, ustedes saben que cuando arman el patrimonio, ustedes no tienen que tener en cuenta las amortizaciones. O sea, ustedes tienen un bien en 2 millones de pesos al inicio y aunque lo amorticen, siguen teniendo un bien de 2 millones de pesos al cierre. Sin embargo, entonces, diferencia entre el patrimonio del inicio y el patrimonio del cierre no es ninguna, porque tienen 2 acá y 2 acá. Sin embargo, en el resultado impositivo de ejercicio, ustedes restaron las amortizaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner en columna 2 las amortizaciones para nivelarlo nuevamente. Entonces, rentas exentas siempre van, amortizaciones siempre es un ajuste de columna 2, y después, bueno, después hay que ver a ver qué es lo que pasó, qué cosas son, qué cosa va a columna 1, qué cosa va a columna 2. Ahí empiezan pero sin lugar a dudas, el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre y el resultado impositivo del ejercicio es básico. Tiene que ir sí o sí. Las rentas exentas, si tuvieron horas extras, van ahí. Si tuvieron, qué sé yo, lo que sea de rentas que hayan tenido que estén exentas, van en columna 2. ¿Por qué van en columna 2? Porque a lo mejor están en el patrimonio al cierre, sin embargo no están reflejadas en el resultado impositivo del ejercicio. Entonces, para nivelar, tengo que ponerlas en columna 2. Y después van haciendo distintos ajustes. Por ejemplo, impuesto a las ganancias del año pasado, ustedes lo pagaron. Perfecto, lo pagaron. Y sin embargo, digamos, no lo pudieron deducir, porque el impuesto a las ganancias no es deducible el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner el impuesto determinado en columna 1, porque es algo que pagaron y no lo pudieron deducir. Entonces, todo eso son los ajustes. Van a llegar ahí a un consumido. Y cuando lleguen a ese consumido, van a decir, a ver qué número es este, es 1.870.000. ¿Cuánto dijo el profesor que quería que le dé? 3 millones de pesos. Ah, bueno, entonces empiezan a jugar, entre comillas, con el patrimonio al inicio o al cierre para llegar al valor que yo les dije. Tan simple como eso. Van a ver, la idea es que ustedes puedan practicar, ir subiendo o bajando el patrimonio al inicio o al cierre para llegar al número que ustedes quieran. Total, si ustedes me dicen, yo considero que esta persona tenía ahorros por 5 millones de pesos, ¿qué le voy a decir? ¿Que es mentira? No. Es un dato libre. ¿Pueden hacerlo? Sí, por supuesto que pueden hacerlo. ¿Pueden tenerlo? Por supuesto que pueden tenerlo. Lo importante es saber qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. ¿Cómo es que lo van a hacer? ¿Qué más? Esos son, ya les digo, los errores más comunes. Yo lo que les digo es que hagan las cosas con tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene varias vueltas. Lean el enunciado, vean bien el enunciado, a ver qué es lo que les estoy preguntando, qué les estoy pidiendo, vean las aclaraciones, las acotaciones, porque la idea es que los datos que yo le doy son los datos que le va a dar su cliente a ustedes. Entonces ustedes tienen que poder manejarlo. O sea, ya les digo, su cliente no le va a decir, a ver, tengo que calcular el ajuste por inflación, a ver, ¿cuál fue el índice del IPC? Su cliente no le va a dar esos datos. Obviamente que no se lo va a dar, ustedes lo tienen que buscar. No, su cliente no le va a dar eso, las cotizaciones. Tenía una caja de ahorro con $20.000. Bueno, ¿cómo la voy a cotizar? Recuerden,
Para armar el patrimonio al cierre, utilizan RG-DGI 2527. Fíjense que dije Resolución General DGI, no Resolución General AFIP. Es muy vieja. Resolución General DGI 2527. Perfecto. Eso es lo que tienen que poner. Eso es lo que tienen que poner. Para armar. Evidentemente, el patrimonio al cierre de este ejercicio es el mismo que el inicio del ejercicio siguiente. O sea, siempre van a armar tanto el patrimonio al inicio como el patrimonio al cierre con la Resolución General 2527. Errores. Bueno, esos son los errores más comunes. Yo lo que les digo es que, y siempre, yo siempre espero. Algunos cuatrimestres lo consigo, otros cuatrimestres no. Eh, por favor, no se copien. Por favor, no se copien. Entre ustedes me refiero, ¿eh? No se copien entre ustedes. ¿Por qué me refiero? Y porque se nota. Se nota. Aparte que, bueno, que yo muchas veces establezco datos que tienen que inventar. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que cada uno de ustedes individualmente piense en el mismo ajuste para llegar al consumido? Les digo, las variantes siempre son muchas, muchas. Eh, es muy poco probable, no muy, es poco probable que dos alumnos lleguen al mismo resultado. Como son muchas variables, hay cosas que tienen que ajustar, tienen que inventar. ¿Cómo hacen para que dos alumnos piensen exactamente lo mismo? En cosas que tienen que inventar. ¿Es posible que dos alumnos se equivoquen exactamente en lo mismo y solamente en lo mismo? No, no es posible. Entonces, hagan las cosas por ustedes. Parece muy obvio lo que les estoy diciendo, ¿no? Resuelvan en planilla de cálculo y cuando resuelvan en planilla de cálculo, hagan que yo pueda ver qué cálculos hicieron. ¿Por qué? Y sí, porque si ustedes me dicen la amortización es esta, pero yo no puedo ver cómo calcularon y está mal, bueno, para mí está mal. Ahora, si yo puedo ver cómo calcularon, y bueno, a lo mejor no vale lo mismo si lo que se equivocaron es en un trimestre más, en un trimestre menos. Porque es un error de trimestre, por así decirlo, el error es muy chiquitito y tiene muy poca incidencia sobre el final. Ahora, si no me dejan ver cómo hicieron los cálculos, bueno, entonces ahí sí es problemático, porque yo al no puedo ver, yo solamente puedo decir, ¿está bien o está mal? Y si está mal, listo, ya está. No puedo corregir. La idea mía es sobre todo poder corregirlos, si es que cometieron algún error, ¿no? Si es que cometieron algún error, poder corregirlos. O poder ver de dónde sacaron las cosas. Van a ver que cuando yo corrijo, hay veces que yo les voy a poner, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. ¿Qué significa? Yo lo resolví de otra manera, pero de la manera que ustedes lo resolvieron, puede ser aceptable. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo, pero hay veces que lo acepto y hay veces que no. Si es posible aceptarlo, lo acepto, si no, no. Porque hay veces que se contradice con pautas del ejercicio. Entonces, si yo le digo, qué sé yo, por ejemplo, alquiló hasta el mes de octubre, ustedes no me pueden decir, asumo que el contrato terminó el mes de agosto. No, no. No. Si digo que termina en octubre, termina en octubre. Ya está. No me pongan, asumo que terminó en agosto. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que terminó en agosto. No, no. Eso no lo voy a admitir. Después de lo demás, hay cosas que sí puedo admitir y cosas que no puedo admitir, ¿no? Eso va a depender de lo que hagan, de lo que hagan. Bien. Díganme si me entendieron, si hay alguna duda de lo que yo dije, de cuáles serían los errores más comunes. Está claro, profe. ¿No tienen más dudas? No, en mi caso no. Podemos, No, yo por el momento tampoco. Gracias. Yo podemos tampoco, profesor.
El trabajo va a estar disponible a partir de mañana hasta el domingo. Sí, sí. Eh, Si por casualidad, porque a veces me ha pasado, hoy por ejemplo estuve casi todo el día sin luz, si por casualidad no puedo subirle hoy, por alguna causa que no pueda subirles hoy el trabajo, o sea, hoy, me refiero mañana, ¿no? Si no puedo sí, subirle sí, mañana y si los tengo que subir el viernes, lo que hago en esos casos normalmente es le doy hasta el lunes a medianoche. está bien. Bien. ¿Y la clase de esta semana no está incluida en el trabajo práctico, temas de la clase de esta o sí? No. No, no, no. Es hasta la última clase que les di, Eh, hasta la última anterior. No, esta, porque hay materias que sí, hay materias que es el trabajo práctico junto no, con... no, no. Perfecto, En este caso no, en este caso no. Por eso es que perfecto, esperé gracias. hasta hacer la reunión por Zoom una vez que tenían todas las clases. Por eso es que Perfecto. hasta acá. De cualquier manera, les digo, sobre todo para el segundo trabajo práctico, no ya para el primero que ya lo tenemos. Si ustedes quieren o necesitan en el medio de la cursada que hagamos una reunión para tratar un tema, yo lo trato. Yo no tengo problema en abrir el Zoom y encontrarnos, ¿eh? O sea, avísenme con tiempo, así le aviso a más cantidad de gente y listo, y nada más, y lo hacemos. Es más, no necesariamente tenemos que estirarnos mucho, a lo mejor en 20 minutos, en media hora, ya resolvimos todo. Tal vez, según qué dudas tengan. Entonces, hay veces que se puede hacer esto antes. Yo normalmente hago una... Ustedes van a ver, yo cuando grabe esto, cuando termine esto y lo grabe, lo voy o sea, no se lo voy a subir inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta grabación tiene que procesarse y tarda un tiempo. Después que se graba un tiempo, yo la tengo que hacer que ustedes la vean. Pero es una grabación pesadita, o sea, puede ser 1 giga, a veces un poco más de 1 giga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo subo a un canal de YouTube, a mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube van a ver que hay montones de clases. Montones de clases, porque todos a veces, el cuatrimestre pasado, por ejemplo, no di reunión para el segundo ciclo no di clases por Zoom, o no di reuniones por Zoom, porque no hacía falta, eran poquitos y había muy pocas dudas. O la duda que había eran siempre de una sola persona y los contestábamos por mail. Así que no hizo falta. En cambio con ustedes no, porque bueno, porque recibí variadas, algunas en el foro, algunos me preguntaban en mi mail personal. Yo, eh, yo no tengo problemas en contestarles. Si yo veo que la duda es, digamos, buena de responder para todos, yo mismo subo, tomo la pregunta, la pongo yo en el foro de ustedes y les pongo la respuesta mía en el foro. Si yo veo que la duda es particular, lo dejo. O sea, le contesto al alumno o alumna y ya está, nada más. Les decía, en el canal de YouTube, es más, les digo, por ejemplo, estamos ahora en septiembre, ahora en julio, una alumna, yo corregí, bueno, porque había profesores enfermos, profesores de viaje. Entonces yo corregí impuestos 1 e impuestos 2. O sea, finales de impuestos 1 y de impuestos 2. Eh, la chica que corregí de impuestos 2, una de las chicas que corregí de impuestos 2, que no fue alumna mía, cuando yo le mandé el final que había aprobado, después me dijo, mire, sabe que yo, digamos, utilicé para preparar el final de impuestos 2 sus clases de impuestos 2 que usted pone en su... Digo, pero yo no te di clase a vos. No, no, es el, digamos, claro, porque yo acá en Quilmes a veces doy también impuessto 2. Yo doy impuesto 2 también en otras facultades. Bueno, pero yo subo todos mis videos, los subo todo en mi canal. Y ahí están. Entonces, lo que pasa es que, bueno, digamos, ella, sin ser alumna mía, se basó en esto mismo que estamos haciendo nosotros, pero para impuestos 2. Y bueno, y veía que yo, como la idea mía es contestar dudas, entonces las otras facultades más o menos los programas son medios parecidos. Entonces, si yo contesto de IVA, no es que hay una ley de IVA para Quilmes y una ley de IVA para Loma o para la UBA o para la que sea. No, la ley de IVA es ley de IVA. Si contesto monotributo. Si contesto procedimiento. O sea, es la misma. O sea, el conocimiento es el mismo. Depende nada más las preguntas y esas cosas, nada más. Entonces, van a encontrar ahí también, es más, van a encontrar a veces también cosas del segundo trabajo práctico, por ejemplo. Y ya cosas que ya he dado. ¿Mm? Hay veces. Profe, Sí, decime. sí,
¿Y en el YouTube aparece así con su nombre o cómo está identificado? Sí, 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 sí. Igual yo les voy a subir un link para que suban y cuando Claro, suban van a ir a mi YouTube. claro. Mi YouTube se llama Roberto Jesús Córdoba, o sea. Sí, por eso preguntaba por la duda. Y particularmente quería, quería agradecer, porque bueno, yo estoy recursando esta materia Ah, y es la primera vez que tenemos un Zoom en las materias en sí, en general. Entonces quería agradecer la predisposición y es como que se comprende mucho más, yo creo eh, que sí, es mucho. distinto, no sé. Yo creo que sí, coincido con vos, coincido con vos. O sea, yo aumenté, digamos, tuve mejores resultados cuando empecé a hacer estas reuniones por Zoom. Tuve muchos mejores resultados. Porque hay veces que, por más que yo trato de hacer las clases, digamos, de ir agregándole cositas, de ir poniendo cosas, hay veces que diciéndoselas y haciéndoles énfasis en algunas cosas, he obtenido mejores resultados que escribiéndolas. Entonces, bueno, yo creo que cada cosa hay que aplicarlo en cada cosa. O sea, además, mis alumnos presenciales ven también estos videos. Mis alumnos presenciales ven también estos videos. Porque pueden, digamos, claro, ellos lo pueden ver en cualquier momento, lo pueden ver en otro. Entonces, hay veces que la clase presencial, sí, pero si yo voy, mañana, por ejemplo, voy a dar clase presencial de 19:30 a 22:30. Perfecto. Si alguien por alguna causa no puede ir a la facultad entre ese horario, ya se perdió la clase. Ya está. Entonces, hay veces que también sirve, y sobre todo, a mí me interesa esto de la interrelación. Ya les digo, para mí me parece que las cosas son simples, pero me parece a mí que son simples, pero tal vez utilicé alguna palabra o una expresión que ustedes o no la entienden o la entienden mal, entonces lo mejor es evacuar la duda. Que ustedes tengan la duda, perfecto, y que yo se las pueda contestar y decirles, no, mirá, esto no es así por esto, por esto, por aquello, ten en cuenta esto, mira aquello. Acá, como el muchacho que nos preguntaba acá sobre las horas extras, que a él le pagan horas extras un día de semana, hora extra decir un día de semana. Bueno, no me lo habían preguntado, por eso fuimos a la ley, a ver qué es lo que dice. Mira, la ley dice esto, pero también sé cómo, digamos, cómo se aplica después. ¿Mm? Yo creo que el objetivo mío es que ustedes sepan. El objetivo mío es que ustedes sepan, que sean lo mejor profesional posible. Entonces, van a ser mejores profesionales, primero si entienden, si comprenden, y luego si se dan tiempo para que lo que aprendieron, que les quede acá, que les quede algo de esto. Porque yo les aseguro que, qué sé yo, por ejemplo, la última vez que yo vi, qué sé yo, por ejemplo, matemática 2 por ejemplo, cuando vi derivadas e integrales, si ahora me diera un ejercicio de derivada integrales que hace 30 años que no lo hago, y tal vez me va a costar poder sacarla. Además, probablemente no lo saque. Porque me olvidé. ¿En su momento lo hice? Sí, perfecto. ¿Sabía? Sí, también. Eran otras circunstancias, era otra cosa y yo lo pude hacer. Bueno, entonces, hay cosas que si ustedes las practican, les va a quedar más, les va a quedar mejor. Yo necesito que ustedes sepan, no que hagan un buen trabajo práctico, porque en definitiva, ustedes fíjense que el trabajo práctico, yo en definitiva nunca sé si lo hicieron ustedes. Nunca lo sé si lo hicieron ustedes. Entonces, yo les digo dos cosas. Una que es a favor mía y otra que es en contra, digamos. Lo que es a favor mío, o lo que me dicen ustedes a mí a veces, ¿no? Es que se me entiende. Se me entiende cuando yo explico las cosas. Eso sería a favor mía. ¿Cuál es la contra? Y que cuando yo hago los finales o los trabajos, los hago difíciles. ¿Mm? Porque las dos cosas son así. Bueno, trato de dar lo mejor de mí para que ustedes aprendan. Y luego quiero ver lo que aprendieron. Y luego quiero ver lo que aprendieron. Entonces, hay veces que no es tan sencillo. Les digo, hay veces que, yo tomo a veces en los trabajos prácticos casos o cosas que me suceden en la vida real, que me pasan. Como ya les digo, se me han muerto contribuyentes, clientes, se me han fallecido, de repente me han fallecido contribuyentes, clientes. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, de hecho, digamos, en la facultad fue famoso esto que les digo cuando yo les dije que maté al contribuyente. Me llamó el director de impuestos para decirme, ¿cómo que mataste al contribuyente en el final? Sí, en el parcial. Sí, lo maté.
Lo maté. O sea, se enteraron todo el mundo de que yo había matado al contribuyente. Pero bueno, digo que los contribuyentes, bueno, se te mueren. Sí, y bueno, y ocurren, son cosas que ocurren. La idea es que ustedes estén mejor preparados. Es más, yo les digo, esto no termina acá, porque ustedes van a hacer el trabajo práctico, pero puede haber infinidad de cosas o casos que individualmente cada uno de ustedes le puede pasar cosas. O sea, yo sé que ustedes no viven para impuestos. O sea, ustedes tienen su trabajo, tienen su familia, tienen sus obligaciones. Pueden pasar montones de cosas. Tormentas, me han pasado tormentas, me han pasado de cosas. Me han pasado tenía hace muchos años un muchacho que bajaba los fines de semana, bajaba al pueblo, digamos, a conectarse ¿cómo es? Y hacer el intercambio, ¿no? Y después subía a la montaña donde trabajaba para estar toda la semana. Entonces, claro, él bajó un domingo, recién el domingo se enteró del trabajo práctico, o sea, porque no podía antes, lo resolvió el domingo y antes de irse volvió a subir arriba a la montaña. Entonces, claro, fue mucho menos tiempo que él tuvo para resolverlo que lo que van a tener ustedes en general. Pero bueno, cada caso es particular, cada caso o sea, hay gente que, digamos, que no puede porque se enferma, gripe. Hoy es un día muy frío, por ejemplo, se enferma, fiebre, dolor de cabeza, no lo pueden hacer. Y bueno, yo lo que les digo es, el trabajo yo necesito que ustedes lo entreguen. Necesito que lo entreguen. Un trabajo no entregado no se puede recuperar. Recuérdenlo, ¿eh? Yo necesito que entreguen. Un trabajo que tenga elaboración, no que diga trabajo práctico número 1, nada más. No, un trabajo que tenga elaboración. Yo necesito ver que se han esforzado para hacerlo. ¿Les salió mal? Bueno, no importa, la próxima les va a salir mejor. Bien, si no hay más dudas, paramos acá y empieza digamos, a procesar la grabación y después les voy a subir. En el mismo lugar donde le subí el link, lo voy a cambiar y le voy a poner grabación de la clase. Y ahí le voy a poner el link para que puedan rever esta clase, escuchar, no sé lo que sea, esta clase cuando lo consideren necesario o para los que no pudieron estar hoy y querían estar. Porque varios de ustedes me dijeron que querían estar pero que no podían por trabajo. ¿No hay más dudas, chicas y chicos? No, por mi parte no. Bueno, No, profe. No, gracias. Listo, gracias. Y listo, le agradecemos, le Gracias. agradezco Hasta también luego. la predisposición. listo, bárbaro. Que tengan unas muy buenas noches y tengan un muy buen trabajo. Chaucito. Igualmente. Gracias, chau, chau. Chao, chao.